días, profesor. En esta ocasión mis compañeros y yo vamos a responder a las preguntas de la ficha de práctica de campo, exposición del artículo de opinión. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se definió el título del artículo de opinión? Hemos definido el título considerando la delimitación del tema, aplicando el criterio temporal, ya que nos habla de un contexto ocurrido en los años 90 en el gobierno de Fujimori. En la pregunta 2, ¿cuál es el tema? En este caso hemos colocado delimitadamente el título: la esterilización forzada a las mujeres de provincia durante el gobierno del dictador Fujimori. Gracias. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión voy a ahondar en la pregunta número 3, la cual consiste en cuál es la tesis y de qué trata la información general sobre el tema. La información general del tema trata sobre la esterilización forzada de las mujeres más vulnerables de provincias, ya que este acto necesariamente debe realizarse bajo el consentimiento de las personas, más no por obligación o tal vez engaños y persuasión a estas personas, en este caso el sector femenino. Esto ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar, donde forzaban a las mujeres de provincia, tanto de Piura, Cusco y Ayacucho, a esterilizarse con o sin su permiso, ocasionando daños posteriores como los físicos, psicológicos y hasta la muerte de la persona. Entonces, tomar en cuenta este tema es muy importante, ya que esto no es una solución para reducir la pobreza, ya que esto fue un abuso y una violación a los derechos de las mujeres. Ahora la pregunta número 4 la ahondará mi compañera Wendy. Buenas tardes. Buenos días, profesor. Continuando con las preguntas, voy a continuar respondiendo a la pregunta número 4. Las evidencias documentadas en el párrafo de información incluyen las citas del autor Avilés, donde usó el comentario de la campesina María Jesús Quispe, donde relataba cómo el gobierno advertía en multar a las mujeres que tengan más de 2 hijos, esto sembrando el terror en la población. Esto lo encontramos en el documental Cicatrices del Engaño. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ana Canales. Bueno, continuando con la exposición, debo indicar que las evidencias sí respaldan la tesis del tema delimitado, porque esta medida fue perjudicial tanto física como emocionalmente a las mujeres de la población más vulnerable de provincia. Además, ellos violaron los derechos de las mujeres provincianas. Por otro lado, debemos mencionar que una de las situaciones que podrían contradecir el párrafo de análisis es, por ejemplo, la fuente de RPP publicada el 27 de julio del 2016, en donde menciona el archivamiento de la denuncia por parte de la fiscal María Gutiérrez con relación al caso de las esterilizaciones forzadas ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Dicho archivamiento indica que los hechos denunciados no constituyen delitos de lesa humanidad y que no se configuran la autoría mediata por dominio de organización. Sin embargo, nosotros consideramos que esta medida desvanece la esperanza de miles de mujeres que han venido luchando para que puedan ser respaldadas por sus derechos, y además fueron afectadas por imprudentes prácticas que realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, a continuación le doy el pase a mi amigo Abraham García, que continuará con la explicación del tema delimitado y la exposición del artículo de opinión. Gracias. Hola, mi nombre es Abraham García. Les voy a dar las respuestas sobre las preguntas número 7 y número 8 del cuestionario. ¿Ya? Sobre la pregunta número 7, donde nos pide las evidencias documentadas que respaldan nuestra tesis. ¿Ya? Nosotros hemos realizado la búsqueda a través de páginas web y artículos de opinión, como por ejemplo la ONU, a través de la página DEMUS en el 2017, informó sobre la interpelación que se le hizo al Estado peruano justo sobre este tema de las mujeres esterilizadas, donde insta a adoptar nuevas medidas en cuya investigaciones hasta la fecha ya no están resueltas. Aún no se da el veredicto final sobre este tipo de esta investigación, ¿no? En cuanto a la pregunta número 8, donde nos
donde pregunta cuál es la reformulación de nuestro tema. ¿Ya? Nosotros hemos reformulado el tema de la siguiente manera, ¿no? En conclusión, este atropello a la mujer provinciana durante la época de los 90, en el gobierno de Alberto Fujimori, es que estas mujeres fueron estilizadas de manera arbitraria, en contra de su voluntad, ¿ya? Y sin previo aviso, ¿no? Esa sería nuestra nueva reformulación sobre el tema ya tratado, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta 9, ¿qué reflexión textual o valoración ha fundamentado en la conclusión? La reflexión textual del tema es que depende de nosotros mismos reflexionar acerca de nuestro pasado, asumir responsabilidades políticas y responsabilidades sociales para que actos similares no se vuelvan a repetir o no vuelvan a ocurrir en el interior del país con respecto a las comunidades o pueblos más alejados y vulnerables, creando así una sociedad más tolerante y más demócrata para la mejora del futuro del país. En cuanto a la pregunta 10, ¿cuáles son las principales fuentes de información que se empleó? Mi persona y mis compañeros elegimos fuentes principalmente del tema de páginas web, comentarios de autoridades expertas en el tema, artículos de opinión, así como entrevistas y libros virtuales, entre otras fuentes de información. Bueno, esto ha sido nuestra presentación del trabajo de campo 7 del curso de Comunicación 3. Muchas gracias.